Buenas tardes a todos, mi nombre es Diego Arango, soy residente de primer año de la Universidad de Caldas. Hoy vamos a hablar de las 4 Cs de la reanimación. Inicialmente se habla de las Hs y las Ts, ahí como las encontramos: hipovolemia, toxinas, hipoxia, taponamiento, etc., entre las causas más comunes de la parada cardíaca. En el perioperatorio se ha estudiado y se ha visto que las causas como la simpaticolisis por anestésicos locales, los vagotónicos, el uso de beta bloqueadores y la hipoxia van a llevar a una parada cardíaca. En cuanto a las 4 Cs las 4 Cs de las causas de la parada cardíaca, se encuentra en este estudio publicado, una carta al editor publicado en el European Resuscitation Council, sobre la cardiomiopatía, la hemorragia intracerebral, las causas congénitas, las causas de la conducción anómala del corazón y el common shock cordis, como otras causas que se deberían de tener en cuenta, diferentes a las 5Hs y las 5Ts. Las cardiomiopatías, para empezar a hablar, pueden ser cardiomiopatías dilatadas, restrictivas, hipertróficas, otras como arritmogénicas del ventrículo derecho, y algunas primarias que van a ser afectar únicamente el corazón, como las genéticas, las mixtas y las adquiridas. Y pues otras como las secundarias a lupus, a infecciones, etc. Y vemos lo más importante es que la incidencia es de 36 casos por cada 100.000 habitantes, y las congénitas van de 1 en 200 en 500 habitantes, es decir, son más comunes que el síndrome de Down, por ejemplo, que es 1 en 760, y vemos que la incidencia de muerte súbita es de 1 al 11% por cada año vivido en estas miocardiopatías hipertróficas. Vemos que en la dilatada va a haber una fibrosis del sistema de la conducción, una insuficiencia mitral y tricuspide y dilatación de las cámaras, que en inicio van a aumentar el volumen telediastólico y finalizan con una disminución del volumen sistólico y por ende en el gasto cardíaco. En la hipertrofia va a haber una hipertrofia muscular inicialmente, que también va a llevar a una fibrosis del sistema eléctrico, disminución de la conducción, bloqueos y rigidez cameral. En cuanto a su parte hemodinámica, la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, otros como la disfunción diastólica y por último la disfunción sistólica. Y la restrictiva, que va a generar una infiltración de placas y disminución de la elastancia de las cámaras, disminución de la distensibilidad de las cámaras y llevar a un deterioro del llenado ventricular. Para tener en cuenta, las miocardiopatías hereditarias han sido causantes de diferentes muertes en el ambiente deportivo. Por ejemplo, Miklos Federer en 2004 murió por una miocardiopatía hereditaria en un partido, el cual pues tuvo un colapso súbito. Mark Vivien Foe en el 2003 jugando de Camerún contra Ecuador, pues también presentó una parada cardíaca súbita secundaria a una miocardiopatía hereditaria. Y otros como Piermarino Morosini en el 2012, Allen Pamick en el 2013 y Cristian César en el 2015 han sido otras figuras que también han colapsado secundario a cardiomiopatías. En esta vemos la causa inicialmente es la obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y además de eso el inicio de arritmogenias tales como la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. La segunda causa, la causa cerebral, las hemorragias intracerebrales. En este estudio se ha asociado un estudio retrospectivo en el cual se asoció la presencia de algún evento cerebral como hemorragias subaracnoideas con diferentes manifestaciones cardíacas. Ahí vemos la sistolia, las taquiarritmias ventriculares, la fibrilación ventricular y los cambios en el ST. Y vemos que a medida que empeoraba la hemorragia subaracnoidea, empeoraba también la clasificación de Hunter y Hess. El miocardio aturdido neurógeno es la forma como nosotros tenemos para explicar por qué ocurren estas situaciones. Son pacientes que tienen los siguientes criterios: no tengan una historia clínica de enfermedad cardíaca, que aparte de eso tengan una disfunción sistólica de novo, FEBI menor al 40, una alteración en la movilidad de las paredes que no corresponda a un territorio que uno pueda decir es secundario a un infarto, alguna falla de alguna irrigación, y que las troponinas estén por debajo del límite superior de la normalidad. Tenemos una lesión cerebral que va a llevar a una descarga simpática extrema. Esto va a llevar a una liberación de catecolaminas. Los receptores de catecolaminas pues van a llevar a una desacoplación ventricular arterial, va a haber una liberación de radicales libres, cambios en la
en el electrocardiograma debido a desacople ventrículo arterial y también de la conducción, y pues va a llevar a diferentes manifestaciones cardíacas como una disminución de la entrada de calcio, daños a los miocitos y pues una disminución en la respuesta como tal a los diferentes estímulos. ¿Cómo vamos a diagnosticar entonces el miocardio aturdido? Vemos que hay un miocardio que sospechamos, tenemos algún cambio en un paciente con una alteración neurológica como cambios arritmogénicos, electrocardiogramas, aumento de los biomarcadores y cambios en la placa de tórax. Si hacemos un ecocardiograma y el ecocardiograma es normal, pues descartamos como tal el miocardio aturdido neurógeno. Si por el contrario encontramos que hay una falla, hay alguna falla o algún trastorno segmentario de la contractilidad, entonces lo que tenemos que hacer es estudiar para que haya o para descartar lesiones vasculares como tales de territorios. Pero si el paciente sí tiene un territorio vascular, no tiene un territorio vascular comprometido, es decir, está casi que todo el miocardio aturdido, pues vemos si tiene shock o no shock, y si el shock, si hay shock, pues lo que consideramos es utilizar un Swan-Ganz, y si no hay shock, pues lo que consideramos es repetir el ecocardiograma transtorácica en 1 o 2 semanas y reevaluar. Si no, pues si está en shock hay que tratar el shock y manejar con inotrópicos. En cuanto a las aberraciones de la conducción del QT, pues inicialmente recordar cómo se mide el QT desde la onda Q, teniendo en cuenta pues mirar una línea isoeléctrica desde la onda Q hasta la onda hasta el final de la onda T, que es la pendiente máxima de la onda. Ahí es el intervalo QT, y luego lo corregimos con esta fórmula de Bassett, que pues se ha visto que el cambio, digamos, de la frecuencia cardíaca influye en el QT. Este fue Henry Cuvet Bassett, que fue un fisiólogo de 1885 hasta 1950. En cuanto a la prolongación del QT o el síndrome de prolongación del QT, es un síndrome primario que puede ser adquirido o no adquirido y va a desencadenar alteraciones en la conducción, tales como las torcidas de puntas y la fibrilación ventricular. Aquí vemos en este estudio en anestesia y analgesia que cómo se asocia el desarrollo de eventos cardíacos tales como torcida de puntas y fibrilación ventricular cuando el QT se prolongaba desde 450 hasta una mediana de 550. Observamos en la figura de la derecha. Se considera que está bien prolongado cuando es más de 500 milisegundos, y se vio que 46 casos ocurrieron de torcida de puntas desde 1978 a 2011 asociado a prolongación del QT, es decir, no es que sea tan común. Y vemos que las medianas cambiaban desde antes hasta después. ¿Qué causan las prolongaciones del QT? Pues miren que en anestesia tenemos diferentes medicamentos que pueden generar y diferentes patologías que pueden generar prolongación del QT. En especial ocurre en el mantenimiento y en la parte posoperatoria. ¿Y por qué ocurre? Por hipomagnesemia o por un QT prolongado tipo síndrome. Y vemos que los diferentes medicamentos, tales como el Seborane y otros, pues pueden generar prolongación. En cuanto a la prolongación del QT, pues vemos que hay diferentes causas o diferentes medicamentos que ocurren durante el periodo intraoperatorio, y los más asociados han sido el Seborane y el Propofol. Sin embargo, se vio en este estudio, en este metaanálisis, que se tenía a favor del Propofol comparado con el Seborane para generar prolongación del QT. ¿Cómo es el tratamiento de la torcida de puntas? Pues es inicialmente darle sulfato de magnesio 30 miligramos en bolo. Si el paciente tiene pulso, pues esperar hasta que esto subyugue. Si por el contrario no sigue, entonces dejamos una infusión de 3 a 5 miligramos minuto. Si no, repetimos el bolo a 15 minutos, y si ya el paciente no responde, pues utilizamos marcapasos transvenoso. En el caso de que el paciente tenga ausencia de pulso, se debe tratar como un ritmo desfibrilable. Y por último, la última causa, que es el commotio cordis, que es la conmoción cardíaca secundaria a un golpe directo. Se ha hecho estudios en los cuales se golpeaba el tórax de un cerdo y se causaba la lesión directa sobre el corazón, generando una contusión cardíaca, y esto llevó a una parada cardíaca súbita debido a un trauma directo. Esto sobre todo ocurría cuando había un impacto en la onda de repolarización, es decir, en la onda en T.
generaba un fenómeno de onda en R en T y llevaba pues a la despolarización de la célula nuevamente y generar una torcida de puntas, una fibrilación ventricular. Y esto es lo que les tenía para hoy. Las conclusiones son que es recomendable tener en mente causas diferentes que nos lleva al paciente a creer que está en una parada cardíaca, que la cardiomiopatía hipertrófica es común en la población general y que debe ser un diagnóstico diferencial en pacientes con paro espontáneo, y que aunque el síntoma de QT largo es relativamente infrecuente y la torcida de puntos más aún, se debe tener como diagnóstico diferencial en pacientes con tormenta eléctrica, y que además de eso, el tiempo de demora en la corrección de fractura de cadera por osteosíntesis se ha asociado fuertemente con mortalidad y peores desenlaces